Pues sean bienvenidos a una videoconferencia de la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal y el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales. Nos da mucho gusto que formen parte de esta experiencia del día de hoy. Que bueno, pues estamos empezando las actividades de este año. Para nosotros es un gusto tener con nosotros al licenciado en Psicología Adrián Rezoagli, amigo muy querido de Argentina, que nos va a estar compartiendo, como ustedes están viendo en pantalla, evaluación de la violencia, pero también con énfasis más en el tema de la evaluación de la violencia en el área pericial. Para nosotros, bueno, es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Voy a leer brevemente parte de su currículum. Él tiene una amplia trayectoria en el área de psicodiagnóstico y psicología pericial. Y bueno, pues él es licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es además profesor de enseñanza media y superior de psicología por la UBA, especialista en psicología jurídica y forense con orientación en evaluación psicológica y o psicodiagnóstico. Tiene un diplomado en criminalística y criminología por el Instituto Universitario de Policía Federal de Argentina y un diplomado internacional de psicología jurídica y forense por la Asociación Argentina de Psicología Jurídica y Forense, además de un curso de especialización de posgrado en Rorschach por el Instituto Rorschach de Argentina. Tiene como antecedentes docentes pues, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, específicamente en intervenciones psicológicas forenses en disfunciones y patologías familiares. Además que, bueno, fue directora en el 2006 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del Hospital General del Dr. Cosme, sobre aspectos legales, normativas jurídicas del ejercicio profesional. Tiene amplia experiencia laboral en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, bueno, pues también fue enlace judicial como coordinador del 2016 al 2012 por el Poder Judicial de la Nación, perito psicólogo de oficio en la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo en la Justicia Nacional de Civil, la Justicia Nacional en el Trabajo. Y en la actualidad del gobierno de Buenos Aires, en el Comité de Violencia del Hospital General Agudos, Dr. Cosme. Como ustedes verán, bueno, pues cuenta con amplia experiencia en el tema y quién mejor que él que hablarnos sobre este pues necesario tema por abordarse, que es específicamente hablando sobre aspectos periciales en la evaluación de la violencia. Pues sin más, recordamos también pues algunas de las reglas que tenemos para que esto se realice de una forma muy favorable. Es que, bueno, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas y, bueno, casi al final de la charla, abriremos el espacio para preguntas y respuestas. También, pues, recordarles que esta grabación estará disponible en el canal de la asociación. Pues adelante, Adrián, es un gusto para nosotros que estés el día de hoy con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, en principio por la invitación y también agradecer a la Asociación Mexicana de Psicología Forense y Derecho Penal y también agradecer tu cálida presentación, digamos, como amiga, ¿sí? Básicamente yo me desempeño en la actualidad como coordinador de un equipo asistencial de violencia en un hospital general de Agudos y coordino el comité de violencia en lo que es la red metropolitana, integrando la red metropolitana de violencia que tiene que ver con establecer por ahí seguimientos y buscando mejorar, digamos, hacer el trabajo en términos de víctimas de violencia, particular violencia de género, ¿sí? También soy perito, como bien decías, en la Justicia Nacional y me dedico a la docencia. Hoy de los que le voy a hablar, digamos, es de la prueba pericial psicológica en violencia de género y son consideraciones generales, ¿sí? Quizás después, al final de la presentación, podemos tener algún intercambio, si surgen preguntas, las vamos contestando. Bueno, como no los veo, digamos, sí, supongo que están ahí, así que
Voy a comenzar. La prueba pericial de la violencia psicológica en situaciones de violencia de género, maltrato en el ámbito familiar, nos pone en constante desafío, ya que es necesario exponer y explicar dicho proceso para arribar a una conclusión en un dictamen pericial efectivo. Una de las cuestiones más difíciles con las que se enfrenta el sistema judicial en los casos de violencia de género es la prueba de los hechos que constituyen la misma, ya que en muchos de los casos solo se cuenta con la declaración de la víctima como objeto de valoración. El perito debe tener en cuenta las distintas concepciones de violencia en el proceso evaluativo, mediante el cual se pretende demostrar la existencia de este tipo de violencia y los distintos marcos teóricos que la avalan, como ser la teoría psicoanalítica, la teoría conductista, la teoría de la comunicación, las diferentes teorías psicopatológicas, la teoría de los sistemas. Tener en cuenta las conceptualizaciones de Walker en relación al ciclo de violencia, al síndrome de la mujer maltratada y el síndrome de acomodación paradoja. Sus consecuencias, la variedad de secuelas psicológicas y repercusiones sociales de aquellas personas que han padecido violencia y su entorno, para reforzar las conclusiones del dictamen pericial y un análisis de la intervención del psicólogo forense oficial, de oficio o de parte en la administración de justicia. Algunos conceptos básicos sobre la violencia de género, según la definición de las Naciones Unidas del año 1993, la violencia de género es cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres. Incluyen las amenazas de distintos actos, la coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o en la vida privada. En la República Argentina, el marco normativo está dado por la Ley 26.485 del año 2009 y se llama Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Como verán, es un título bastante extenso. Nosotros cotidianamente la conocemos como Ley de Violencia de Género o Ley de Violencia contra las Mujeres, ¿sí? Traje nada más que dos o tres articulitos, digamos, ¿sí? de la ley, digamos, ¿sí? Porque en ella están por lo menos delimitado, ¿sí? nuestro campo de acción. Y entonces el artículo 4 define claramente qué se entiende por violencia contra las mujeres y la define como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder que afecte su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas también desde el Estado o por sus agentes, y se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta de acción o omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón, ¿sí? Fíjense que como esta es una ley del siglo XXI en relación a la definición de las Naciones Unidas, tenemos acá la perspectiva de género, ¿sí? Porque justamente la relación tiene que estar basada en una relación de poder desigual, ¿sí? En el artículo 5 las tipifica, quedan especialmente comprendidas en la definición del artículo precedente los siguientes tipos de violencia contra la mujer,
y habla de la violencia psíquica, la violencia física, la psicológica, la sexual, económica y patrimonial, y la simbólica. Y yo tomé, digamos, la psicológica, que es la que a nosotros nos compete, y dice, es la que causa daño emocional y su disminución de la autoestima y perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias, decisiones mediante amenazas, acosos, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. Incluye también la culpabilización, la vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, cohesión verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Como verán, la definición en la misma definición también están los mecanismos de acción, ¿sí? Y el artículo siguiente habla de sus modalidades y dice que se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes. Yo tomo esta, la principal, que es la de violencia doméstica contra las mujeres, que es aquella ejercida por un integrante del grupo familiar independientemente del espacio físico donde esto ocurre, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad, por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho o las parejas o noviazgos. También incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Esta ley, que es del año 2009, de alguna manera viene a ayornar, a subsanar o complementar una ley del año 1994, que es la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, y que fíjense que básicamente tiene muy pocos artículos, y lo que decía era que toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante un juez con competencia en asuntos de familia y solicitar las medidas cautelares conexas. Los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho. Fíjese que la ley nueva, digamos, ¿sí?, de alguna manera ayorna, digamos, ¿sí?, el tipo de relaciones que hoy tienen las familias y las parejas en este sentido, ¿sí? Y por el otro lado dice el juez, en su artículo 3, el juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos, psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Yo decía que la ley anterior, digamos, ¿sí?, viene a complementar esta porque esta no quedó derogada y entonces están en coexistencia, pero la ley de violencia contra las mujeres, como nosotros llamamos vulgarmente, es mucho más amplia y tiene un concepto más delimitado y específico, ¿sí? En cuanto a la labor pericial, la tarea principal del perito entonces es la colaboración auxiliar en el proceso judicial
a los fines de aportar sus saberes de manera tal que el magistrado o juez llegue a emitir una resolución justa a través de un fallo o sentencia. Quiero aclarar acá el término de colaboración auxiliar, no en un sentido por ahí simplista o despectivo, sino que la colaboración auxiliar es aportar el elemento que el magistrado por ahí desconoce, ¿sí? Debido a que son competencias profesionales diferentes, digamos, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, si se quiere, echar luz a aquello que al magistrado le falta, ¿sí? De conocimiento específico. El dictamen pericial psicológico debe dar cuenta y explicar los procesos complejos que atraviesa un peritado en el marco de un conflicto en la litis. El informe debe estar sólidamente fundamentado con argumentos validados de manera científica, de manera tal que no sea un informe pericial dogmático, ya que muchas veces encontramos estos informes que no resisten por ahí una crítica o una contrapregunta, ¿sí? Y es decir, que de lo que no se trata justamente es de verter nuestros pareceres, suposiciones u opiniones. Y fíjense que yo que trabajo de un lado y del otro, es decir, en un contexto clínico y en un contexto judicial, en la misma temática, ¿sí? Las situaciones son diferentes porque yo, por ejemplo, usando el criterio clínico crítico, puedo llegar a un diagnóstico, sin embargo, ¿sí? No tengo que dar cuenta científica ni mensurado, digamos, ¿sí? Como se me exige en la labor pericial. Algunos autores concuerdan en la necesidad de contar con un protocolo adecuado de evaluación en el contexto de la violencia intrafamiliar, tal como manifiestan Asensi y Díaz. En este sentido, para su evaluación se señala una orientación metodológica de 3 áreas, que significan contrastar la experiencia del maltrato, evaluar y valorar las consecuencias psicológicas en términos de secuela y si existe la aparición del daño psíquico, y en este último punto buscar el nexo causal del mismo. En cuanto a la constatación de la existencia de violencia, esta área de evaluación implica la constatación de existencia de situaciones de violencia a través de las aplicaciones de entrevista clínico-forense y cuestionarios. Acá se evalúan de manera particular los siguientes antecedentes: las características demográficas de las personas, es decir, queremos saber cómo viven estos grupos, ¿sí? Qué características particulares tienen, nacimientos, muertes producidas, ¿sí? Antecedentes personales de salud, familia, nivel educativo y nivel laboral, si la tiene, historia de la victimización, ¿sí? En este punto lo que hay que historizar es la violencia, ¿sí? Puntualmente en aquellas personas que padecen, digamos, y también debería uno buscar hacer un rastreo generacional de la violencia, ¿sí? ¿En qué circunstancias aparece el maltrato? Si existen o no trastornos psicopatológicos antes o después del maltrato. ¿Cuál es la relación en relación a su entorno, en relación al entorno familiar, al entorno social, en este caso si es restrictivo o si es participativo? La vulnerabilidad y la personalidad previa, ¿sí? De la víctima. Las relaciones interpersonales con el maltratador, qué características tienen, si es de apego, si es de sumisión, si existe la existencia de hijos y su estado de relación con estos,
si son hijos convivientes, si son hijos de un mismo padre, si son hijos de diferentes padres, digamos, ¿sí? Y evaluar si los niños han estado involucrados en situaciones de malos tratos, ¿sí? Ya que la exposición también está tipificada la exposición a la violencia en relación a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Evaluar si la persona percibe estas conductas a las que es sometida como estresantes o amenazantes para su integridad física o psicológica, o si por lo contrario, digamos, las tiene naturalizadas y de alguna manera las justifica. Se establecerá entonces un análisis longitudinal del funcionamiento de las víctimas y sus vivencias. En la evaluación de casos de violencia de género en el ámbito doméstico, si la mujer es madre, estaremos seguramente ante más de una víctima de violencia psicológica, por lo que será necesario también evaluar a los niños inmersos en estas situaciones de maltrato. Finalmente, con todos estos datos, podemos concluir si la mujer ha sido víctima de violencia de malos tratos, constatando la existencia de violencia psicológica. La segunda parte se refería a las consecuencias psicológicas en términos de secuelas y la producción del daño psíquico. ¿Sí? Posteriormente, entonces, el perito evaluará las consecuencias psicológicas y repercusiones sociales, familiares, laborales que la víctima de violencia de género en el ámbito doméstico haya sufrido. Se verificará aquí la existencia de una lesión psíquica como consecuencia de la agresión física y o psicológica, así como posibles secuelas, estabilización y cronificación de las alteraciones psicológicas a lo largo del tiempo. Es decir, que en esta etapa lo fundamental es poder verificar la existencia de un trauma psíquico que haya sido producto tanto de una agresión física como de una agresión psicológica, además de evaluar las posibles secuelas existentes. Y en esta etapa de evaluación propiamente dicha es donde administramos técnicas de exploración y diagnóstico psicológico a través de las entrevistas. ¿Qué buscamos? ¿Sí? Entonces, en este punto lo que buscamos es evaluar indicadores tales como presencia y niveles de depresión. Es amplia la bibliografía en relación a exposición de la violencia y niveles de depresión, como también la presencia o no de ideación suicida, trastornos de ansiedad debido a la reiterada exposición de factores estresores, alteraciones del sueño en cuanto al inicio o sueño de término medio o interrupción del sueño, trastornos en la alimentación por sobreingesta o por evitación de la misma, el nivel de la autoestima, que generalmente lo vamos a encontrar en bajo estado, evaluar trastornos o indicadores de personalidad y trastornos de estrés postraumático. Nivel de funcionamiento cognitivo, si aparecen estados disociativos, tales como pérdidas de memoria, probablemente como una función protectora para reducir su dolor psicológico. Buscamos también relaciones interpersonales, qué características tienen, digamos, ¿sí? Rasgos de personalidad y sintomatología de origen psicosomático asociadas a altos niveles de ansiedad, tales como ataques de pánico, dolores musculares, nerviosismos, otros problemas físicos y dificultades respiratorias. Estos pueden estar originados por un estado de alerta continuado debido al miedo, al terror que supone la creencia ciega de que las amenazas
se pueden cumplir efectivamente, y el temer por su integridad o la de sus hijos, lo cual genera alteraciones en el organismo. ¿Sí? Siempre, por lo menos nosotros decimos que la exposición reiterada a factores estresores y finalmente uno las termina pagando en términos corporales o de funcionalidad. La presencia de trastorno por estrés postraumático la encontramos ya generalmente cronificada debido al paso del tiempo en relación a los hechos de violencia y también en relación al momento que la persona damnificada viene a ser peritada. ¿Sí? La presencia de estrés postraumático es reconocida como una de las pocas patologías que pueden establecer con claridad el nexo entre los hechos de violencia y el daño psíquico provocado. El hecho de aplicar diferentes pruebas para evaluar las mismas variables es un punto fundamental para aumentar la validez de la pericia a realizar, debiendo buscarse las recurrencias entre, es decir, los mismos indicadores dentro de un test o dentro de diferentes test, o las convergencias, indicadores disímiles, ¿sí? Dentro del mismo test o intertest. Técnicas de exploración y diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a usar? Entonces acá vamos a implementar algún tipo de entrevista dirigida, algún tipo de entrevista un poquito más específica en relación a términos de violencia, como es la entrevista semiestructurada para las víctimas de maltrato, elaborada por Echeverría, donde en forma sistemática uno puede valorar, digamos, ¿sí? Si ha sufrido ataques, qué tipo de ataques, el grado de gravedad de los mismos, con qué frecuencia. Ahí ya lo tenemos en esta entrevista, lo tenemos ya estandarizado. El uso del test de Rorschach para explorar la estructura de personalidad también hay que entender, digamos, ¿sí? Que como este es un test muy complejo, digamos, que requiere mucho tiempo de estudio y quizás no todos tengan la capacitación, se puede reemplazar quizás por otro test de personalidad, ¿sí? O por ejemplo el MMPI en relación a las escalas clínicas de validez, en relación a las escalas clínicas como por ejemplo la depresión, la histeria, la psicopatía, ¿sí? Las escalas de validez, el FICAP, digamos, ¿sí? Y las escalas complementarias como las de estrés postraumático o las de alcoholismo. ¿Sí? Otra técnica que los libros se refieren como también utilizada, digamos, ¿sí? Es el 16PF, en relación al razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión, aperturas al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. Otra de las técnicas también utilizadas es el test de Bender para evaluar la función gestáltica y visomotora. Perdón, el HTP, el test de la casa persona, para una evaluación global de la personalidad, el estado de ánimo y emocional. Otra técnica utilizada también es el test de la persona bajo la lluvia, donde evaluamos las respuestas ante las situaciones desagradables y los mecanismos de defensa que se implementan. El dibujo de la figura humana se utiliza también para descubrir las actitudes hacia sí mismo y demás.
El cuestionario desiderativo para dar cuenta de las respuestas puestas en el juego y el conocimiento de la estructura psíquica del sujeto. Y un test que a mí particularmente me gusta, que es el test de los colores de Lucher, que es para evaluar el equilibrio psicosomático y la estabilidad emocional actual al momento de evaluar el sujeto. Podemos usar algunas escalas o inventarios, en particular las de escala de ansiedad, estado o rasgo, las escalas de depresión de Beck, la escala de gravedad de síntomas de trastornos de estrés postraumático de Chihuahua, la escala de autoestima y la escala de síntomas, el SSD-90 de Logatis. De los relatos, sí se evaluará y se analizará la congruencia emocional, si su afecto es adecuado a lo relatado y si la información ofrecida en la entrevista forense posee consistencia y coherencia lógica y psicológica. Todo ello con el objetivo de incrementar la validez y fiabilidad de la valoración realizada y como estrategia de apoyo para reforzar las conclusiones del dictamen pericial. Se tendrán en cuenta también las escalas de control de validez de las respuestas, sinceridad, distorsiones y otras escalas de diversas pruebas e instrumentos psicométricos que usemos. Habíamos planteado, que el esquema era la constatación de la violencia, las consecuencias psicológicas de la violencia en términos de secuelas y daños, en particular la búsqueda del daño psíquico y el establecimiento del nexo causal en el daño psíquico. Breves definiciones de daños psíquicos, algunas como por ejemplo la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica. Es del doctor Maynard. El daño psíquico como forma de la denominada huella psíquica del delito y como tal puede aportarse como prueba de cargo, es la de Arce y Padilla del 2005, y la del doctor Rizzo, que es la del síndrome psiquiátrico coherente, enfermedad psíquica, novedoso en la biografía, relacionado causal o concausalmente con el evento de autos, accidente, enfermedad, delito, en este caso violencia, ¿sí?, que ha ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas, generando incapacidad que tiene carácter irreversible o al menos jurídicamente consolidado hace 2 años, ¿sí?, la consolidación jurídica, ¿sí? Y en cuanto al nexo causal, para la determinación del daño psíquico es de vital importancia la comprobación de un nexo causal entre el hecho de autos y el estado del psiquismo que presenta la damnificada. Para poder evaluar el nexo causal es necesario contar con la constatación de los episodios o situaciones de maltrato, la sintomatología compatible con las secuelas características que tipifiquen el maltrato y la asociación con las consecuencias psicológicas en la mujer. En el proceso de acreditación del daño psíquico se debe utilizar la misma metodología diagnóstica que se usa para establecer la presencia de psicopatología. Sabemos que existe un nexo causal directo, que es el vínculo entre el hecho dañoso y la presencia del daño psíquico, cuando se verifica la existencia de una patología psíquica como inaugural, novedosa e inexistente con anterioridad en la vida del sujeto en cuestión. Y también hay un nexo indirecto, un nexo concausal, cuando el daño en el cuerpo o en la salud está agravado como resultado de una predisposición
existente o de una complicación sobreviniente. Ogegno, en el año 2004, establece la existencia de los siguientes criterios para establecer la relación causal entre la vivencia particular y la lesión o daño provocado por tal vivencia. Entonces se establece el criterio etiológico, que implica conocer la realidad de la situación traumática, el criterio topográfico, para establecer las consecuencias de la vivencia traumática, el criterio cronológico, para establecer la relación temporal entre las agresiones y las consecuencias, el criterio cuantitativo, que consiste en considerar la intensidad del agente estresor y su relación con la gravedad de las secuelas provocadas. Y por último, el criterio de continuidad sintomática, que es establecer que las secuelas del maltrato y violencia continúan manifestándose a través del tiempo, ya sea poco después o con bastante posterioridad de la vivencia estresante. Desde el punto de vista psicológico, hay que destacar que el sufrimiento psíquico consecuente con los malos tratos no es un problema de personalidad de la víctima, sino de las circunstancias biológicas, psicológicas y sociales de una relación desigual de poder en el contexto de una relación afectiva que genera una patología. Existe el riesgo, aún hoy todavía, y debido a los mitos culturales de la violencia contra la mujer, que dichas mujeres víctimas sean diagnosticadas de trastorno de personalidad y descritas como dependientes o masoquistas, rasgos que pueden predisponer a las mujeres a estar implicadas en las relaciones abusivas, culpabilizando y responsabilizando a las víctimas de sus propias secuelas, sin entender que estos rasgos en realidad se producen habitualmente como consecuencia y no como causa del maltrato continuo. La violencia contra la mujer no se ve, pero eso no quiere decir que no exista. Por último, en este cuadro es un bosquejo de lo que debemos realizar en el área de la evaluación cultural, la contextualización de los hechos de la demanda, la constatación de la existencia de violencia psicológica, el análisis de la personalidad con la delimitación de existencia psicopatológica, los modelos relacionales de familia de origen y el análisis del contexto familiar social, análisis de la relación de la pareja. Bueno, con esto finalizamos la ponencia. Les agradezco por la atención y estoy abierto a las preguntas que las hay, o por ahí algún intercambio que alguno de los colegas participantes que quisiera establecer, ¿sí? Por último, también lo que quería decir es que lo aquí manifestado, digamos, ¿sí?, en esta ponencia siguen las recomendaciones de Laura Fátima Pérez de Valencia y Álvaro Torres Cercaño de Viña del Mar, Chile. Bueno, quedo con ustedes, ¿sí?, abierto al intercambio. Muchísimas gracias, Adrián, muy puntual la información que nos compartes. Les invitamos, bueno, pues a preparar sus preguntas. En la parte inferior de su pantalla tienen ahí para activar su cámara, su micrófono, o si lo desean también, pues tenemos abierto el chat. Yo, bueno, en lo que van haciendo sus preguntas, yo, bueno, pues comentarte, Adrián, fíjate que acá en México, en el tema, por ejemplo, de aplicación de Rorschach, nos falta todavía, o sea, no hay realmente un organismo que esté capacitando con ética, realmente como debe de ser,
Y realmente casi al Rorschach, pues no me dejarán mentir los compañeros que están aquí peritos, casi no se utilizan las periciales, ¿no? Sin embargo, creo que en la clínica también tenemos experiencia en eso, en algunos, sobre todo con formación psicoanalítica. Pues sí es realmente algo de recurrente encontrarlo en la clínica, pero lo forense es muy complicado, realmente no es acá en México aplicable el Rorschach, ¿no? Bueno, tomando tu consideración, Vanessa, acá en la Argentina, en realidad el estudio de la técnica de Rorschach, digamos, sí queda a criterio de cada profesional, no hay una entidad, digamos, que proponga, digamos, sí, porque también lo cierto es que el perito, así como elige su marco teórico, elige sus técnicas, y entonces, bueno, la capacitación en Rorschach es larga porque lleva mucho tiempo y es costosa, ¿sí? Y entonces, por ahí, quizás muchos colegas no tengan la capacitación en Rorschach, pero bueno, se puede suplir quizás con otra técnica. Lo que pasa es que esta, en términos generales, da por ahí alguna información muchísimo más puntual, muchísimo más amplia que quizás con el resto de las técnicas, ¿sí? En este sentido, quizás para suplirla haya que utilizar varias técnicas de personalidad para complementar lo que aporta la técnica de Rorschach, ¿sí? En relación a Rorschach, justamente nosotros en la Argentina tenemos la Escuela Argentina de Rorschach, que es más del orden interpretativo, y después tenemos también la corriente americana de Rorschach, del sistema comprensivo Exner, digamos, ¿sí? Yo particularmente me formé en el sistema comprensivo Exner, ¿sí? Que en este sentido, digamos, es más estructurado, ¿sí? Lo que digo es, lo tomes yo en la Argentina, lo tomes vos en México, lo tome algún colega en otro país, seguramente con los indicadores vamos a llegar a la misma conclusión, ¿sí? En cambio, por ahí en la escuela argentina, como eh, es más o tiene más elementos del orden interpretativo, por ahí hay algunas diferencias en cuanto a las conclusiones, pero digo, tanto uno como la otra, digamos, nos dan muchísimo material eh, al respecto, ¿sí? Sí, sin duda es un tema que tenemos ahí también en el tintero en México, sobre todo el tema de capacitación y adiestramiento en el tema de Rorschach. Ya algunas instituciones particulares hace algunos años estuvieron dando algo, pero entre ellos la UNAM, porque yo tomé un curso en la UNAM, pero se queda, ¿no? Se queda ahí. Creo que, como bien dices, es una capacitación que requiere pues su tiempo y más para aplicarlo precisamente en el área forense, que yo sé que ustedes en Argentina es una herramienta, podremos decirlo así, de apoyo constante, ¿no? Bueno, voy a leer Alberto. eh, Comenta, a mí me llama la atención el aspecto de la cronicidad como supuesto en jurídico para poder consolidar el daño psíquico. Creo que en México no existe ese requisito de los daños. No sé si pueda ahondar al respecto. Felicitaciones al ponente y a la asociación por estos eventos con causa, así como la calidad de sus conferencias. No, pues gracias a ti, Alberto. Sí, en efecto, esta es una de las charlas con causa, que el pago de las constancias se destinará a una asociación amiga que trabaja en el tema de niños, pues ya en fase terminal de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, gracias a ti. Pues no sé, Adrián. No, a ver, en principio, gracias a Alberto por su generosidad y las felicitaciones hacia mí. Gracias, muchísimas gracias, realmente agradecido. Nosotros tenemos tipificado, digamos, para que realmente el daño psíquico sea valorado como tal, debe cumplir este requisito de los 2 años, ¿sí? Porque si lo que dice es que si no,
no está consolidado jurídicamente, digamos. Es un término, digamos, más que nada jurídico, ¿sí? Porque de hecho, si nosotros hablamos en términos clínicos, digamos, nosotros en relación a la cronicidad, por ejemplo, lo que respecta al estrés postraumático, la tenemos a partir de los 3 meses de sucedido el evento dañoso, digamos, ¿sí? Pero para digamos, la consolidación jurídica es necesario el transcurso de estos 2 años, ¿sí? De todas maneras, por ahí, no sé, en México, pero acá, a veces lo que se tarda en, en dar una respuesta, es decir, en un juicio, digamos, ¿sí? Generalmente pasan 2 años cuando el juicio se resuelve, digamos, ¿sí? Con lo cual lo de la acreditación de estos 2 años, digamos, pasan, ¿sí? Lo superan, digamos, ¿sí? Pero sí, lo cierto que para nosotros, digamos, sí, es necesario este requisito, ¿sí? Sí, comenta Alberto que de hecho su duda surgió porque él es licenciado en Derecho y se me hizo injusto esa situación de un lapso determinado de años para ello. Sí, nuestra normatividad es diferente a la de Argentina y hay algunas figuras que no aparecen tácitamente, ¿no? En nuestra regulación, pero al final del día creo que es parte de algunos objetivos que tienen las evaluaciones periciales, ¿no? Bueno, eso comenta Alberto. Mira, como comentario también, digamos, ¿sí? No, ya creo que hay muy pocos países, digamos, ¿sí? Por ahí de América Latina que no tienen la figura del daño psíquico, sino que lo engloban dentro del daño moral, ¿sí? Pero nosotros en este punto hacemos esta distinción, ¿sí? Es diferente del daño moral y tiene que tener esta característica. Así es, Adrián. ¿Alguien más que tenga algún otro planteamiento que hacer, alguna duda? Perdóname, o algún aporte quizás Claro. Uh-huh. algo de lo dicho, digamos, ¿sí? Así es, algún aporte. Bueno, en lo que van eh, reflexionando al respecto, pues esta conferencia, como saben, estará de libre acceso en nuestro canal. Después, si quieren consultarla a detalle, pues también bienvenido. Y sí, básicamente aquí la idea es, bueno, enriquecernos mutuamente de las experiencias que tenemos en México, pero también de otros países. Creo que al final del día eso nos hace cuestionarnos sobre las actividades que realizamos, sobre el marco legal que tenemos, entre muchas cosas más. Perdón, Vanessa, una pregunta, digamos, ¿sí? En México, ¿tienen ley de violencia de género? ¿Es actualizada? ¿Cómo sería ya? Sí, tenemos la ley para prevenir y erradicar la violencia. Les voy a copiar ahorita el link. Esa ley, bueno, pues surge también parte por las diferentes recomendaciones que surgieron de la Corte Interamericana por el tema de, pues desafortunado de Ciudad Juárez, de tantas muertas, el caso Campo Algodonero, el caso Rosendo Radilla, entre muchas. Entonces eso al final del día hizo que por estas recomendaciones que México pusiera puntual atención en estas temáticas y creó entre ellas varias leyes, acuerdos, manuales, la Ley General de Víctimas se modificó y aquí veo que tiene una reforma, la última reforma es el 11 de enero del 2021, o sea que está muy actual, se las copio aquí. Como manera a lo mejor de comparar creo que eso puede ayudar mucho. También si los asistentes tienen algún otro dato, estaría
Perfecto, ¿no? Entonces esta ley lo que hace, pues, voltear a mirar el problema, visibilizarlo, y también en la parte de periciales en la actualidad, la verdad es que tiene muchísima relevancia, porque ya hay más casos que se están evaluando en este contexto. Una de las cosas que por ejemplo hacía referencia en la ley que nosotros, en la ley nacional que tenemos en Argentina, era justamente la incorporación de la perspectiva de género, digamos, ¿sí? Por eso yo hacía la diferencia con la ley de violencia familiar, que en realidad es del siglo pasado, digamos, ¿sí? Con esta que es más nueva, digamos, ¿sí? Que ya, si bien tiene algunos años, es más nuevo, ya incluye esta perspectiva, ¿sí? Porque en términos generales una de las cuestiones, por lo menos en la clínica, cuando hacía por ahí alguna evaluación, es bueno, cómo lo catalogaba, ¿sí? Como violencia de género, como violencia familiar, como violencia de pareja, digamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta ley vino como a especificar y a reordenar, digamos, ¿sí? Estas cuestiones que también, digamos, en materia pericial, bueno, son más ajustadas, ¿sí? Así es. Aquí Alberto, que ya nos ha acompañado en algunas charlas, sí, precisamente nos hace algunas. Dice, por otro lado, es destacable la separación que hacen en ese sentido el daño moral con el daño psíquico. En una conferencia de la asociación del año pasado sobre daño psíquico, en la cual fue Flavia, la que estuvo con nosotros, también tocaron ese punto al ser Argentina la ponente. Sí, ambos, Flavia y Adrián, son muy, muy queridos en la asociación. Dice, incluso las jurisprudencias que han desarrollado en ese mismo sentido. Así es, ¿no? Existen diversas leyes y codificaciones federales y estatales de protección a la mujer en diversas áreas. Sí, esa que les comparto es una, pero hay varias más en el buscador. De todas formas, en la asociación en ocasiones las posteamos para que también pues tengan como acceso a esto, pero sí, afortunadamente en nuestro país ya tenemos mayor legislación en un tema que pareciera tabú, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, a ver, más que tabú es se invisibiliza, ¿sí? Se invisibiliza mucho, por eso yo siempre digo que nosotros el COVID-19 hoy lo vemos como la primera pandemia que quizás nos ha tocado a nosotros, pero en realidad la violencia de género es una pandemia, ¿sí? Lo que pasa es que es una pandemia muda, es una pandemia que no se visibiliza, pero digo, si uno toma los números, ¿sí? En todos los lados del mundo hay producción de violencia de género y lamentablemente, digamos, en algunos países más, en algunos países menos, lo que digo es un aumento que va increyendo, en vez de decrecer, ¿sí? Es un aumento que va increyendo. En particular, digamos, ¿sí? Con esta otra pandemia, que es la del COVID-19, ¿sí? En contextos de aislamiento, ¿sí? Y de encierro, digamos, hay más producción, ¿sí? Hay mucho más producción todavía de violencia de género y lamentablemente, digamos, quizás lo que sí se visibiliza es el grado extremo de los índices de femicidio que hemos visto durante el año pasado, digamos, ¿sí? Que realmente se han incrementado notablemente. Yo creo que quizás esta característica en términos de pandemia y en términos de violencia, si uno empezara a mirar, digamos, distintos países, seguramente se ha incrementado. No, me da la impresión de que no tiene que ver con alguna cuestión de alguna región en particular, digamos, ¿sí? Sino que tiene que ver con todavía el acuñamiento, ¿sí? De pensamientos machistas, digamos, ¿sí? Que nos ha invadido culturalmente generación tras generación a través de los años. Así es. Yesenia, bueno, nos comenta, agradece la excelente ponencia. Alberto, sí, exacto, de lo que menciona que hay diferentes leyes y regulaciones a nivel nacional.
en México aumentó a raíz de la pandemia por COVID-19, por el aislamiento y según las estadísticas del propio gobierno que nos ha dado a conocer, sí. Y también algo que ya hemos comentado también en otros foros es que seguramente las diversas afectaciones ahora pareciera ser que está todo como en pausa, pareciera, pero no es así. Posteriormente vendrá, creo, como este efecto más de las secuelas que deja todo este tipo de situación y no solamente el confinamiento, sino eso, pues estar con tu agresor en casa o con tu perpetrador, ¿no? Entonces es una situación compleja, por eso bien dicen, ¿no? Que la siguiente pandemia será la cuestión de salud mental, ¿no? Tendremos que trabajar mucho en ese aspecto, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque de hecho, como vos decís, digamos, el hecho del aislamiento, primero social, y en el término de la violencia de género, lo que implica el aislamiento afectivo, digamos, ¿sí? Es como un aislamiento adentro del otro, y seguramente, digamos, como hoy nos perdimos la posibilidad de un contacto más asiduo, lo vamos, cuando todo esto pase, nos vamos a encontrar con un índice de afectaciones que hoy está silenciado, que está silente, digamos, ¿sí? Pero con un índice de afectaciones altísimos en términos de consulta por salud mental, ¿sí? Así es. Y ni Bueno, quiero imaginar por ahí en términos de procesos judiciales, digamos, ¿sí? así es. Sí, se verá reflejado ahí precisamente y en todas aquellas, le llamamos nosotros acá la cifra negra, ¿no? Aquellas, por ejemplo, personas que no denuncian, ¿no? Que están algunas de ellas intimidadas por temor, no se atreven a dar este paso y viven de una forma crónica este tipo de violencia, ¿no? Y entonces es también, esto forma parte también de las cifras negras que tenemos en nuestro país de violencia en cuestión familiar y de pareja, ¿no? Pues estamos casi ya por cerrar. Me gustaría que alguien más, si tiene alguna aportación, reflexión, pues son bienvenidos. Dice Alberto, el machismo sigue siendo una conducta normalizada, lamentablemente en las sociedades de Latinoamérica, a pesar de los diversos cambios que han surgido a la luz de los derechos humanos que han tomado auge en los últimos años, sí. Y desafortunadamente en México tenemos como esa característica, ¿no? Que pondera el machismo, el mariachi golpeador, alcohólico, ¿no? Y pues bueno, no es así. Hay otras manifestaciones de violencia y ahora también, bueno, cabe también mencionarlo que bueno, será el tema de otra ponencia, pues también existen mujeres que son también muy agresivas, ¿no? Entonces está también esta otra parte, ¿no? Sí, coincido con lo que vos decís, también con lo que dice Alberto. Lamentablemente el machismo está arraigado, ¿sí? Porque nos ha sido transmitido generacionalmente, digamos, ¿sí? Yo ya soy una persona de más de 50 años, cuando yo era pibe, digamos, era común, ¿sí? Que la mamá tuviera un rol, que sea el cuidado de los niños, ¿sí? Y tiene que ver con eso, digamos, ¿sí? Por supuesto que en la medida que uno va creciendo y va pudiendo ver, ¿sí? Lo que produce esto, los efectos que produce, uno debería tener el trabajo ético de deconstruir eso, ¿sí? Para volver a construir algo totalmente diferente, más equitativo y más justo, digamos, en el término de relaciones, ¿sí? En este sentido, si yo levanto la bandera del feminismo porque me parece que hay que hacer un trabajo continuo, ¿sí? No solamente de concientización, digamos, sino de acto, ¿sí? En términos generales, fíjate que nuestra ley de violencia contra la erradicación de violencia de género contra las mujeres del 2009, la de ustedes es bastante más reciente. Lo que digo es que podemos tener leyes, ¿sí? de avanzadas, de primera generación, pero nos falta todavía producir un cambio, digamos, ¿sí? En nuestra cabecita, en nuestro modo de pensar y por supuesto, en nuestro modo de funcionamiento, digamos, ¿sí? Pero sí, es así. Y lamentablemente sigue siendo el machismo una conducta normalizada. Así es. Bueno, si no hay más comentarios, pues ya casi para cerrar, pues primero
agradecerte, Adrián, pues tu colaboración, tu participación, sobre todo, bueno, pues el compromiso con el cual has asumido esta charla. Y bueno, pues sí comentarles, como ya bien mencionaban hace un momento, este ciclo de conferencias, parte de enero y algunas de febrero, pues atienden a nuestro eje de labor social, que el pago de constancias será destinado pues a esta asociación que ustedes ven en pantalla, que se dedican al trabajo con menores, con portadores de cáncer. Y bueno, pues también tenemos más actividades, seguimos nosotros haciendo más actividades, tenemos varias noticias y una de ellas es que, bueno, tenemos nueva fecha del curso de abuso sexual infantil con valor curricular de la UNAM. También, bueno, el otro que les tengo que comentar es que, bueno, pues tenemos la siguiente semana una presentación del libro en nuestro canal, también por una querida amiga que Adrián conoce perfecto, Graciela Gardiner, va a estar con nosotros presentando su libro. También de un tema, pues, duro, sensible también, pero necesario abordarse, ¿no? Sobre la neonaticidio. Y pues bueno, Alberto, el feminismo en el mejor de los sentidos, ya que también es todo un tema por sí solo de haber mucha confusión al respecto. Sí, exactamente, es otro tema que seguramente tendremos que abordar en esta parte como de la igualdad, ¿no? Y pues bueno, quedamos pendiente pues también de las inquietudes que ustedes tengan. El día lunes para quienes ya pagaron su constancia se les hará llegar en su correo. Y pues nada, Adrián, agradecerte realmente el escucharte, pues deleita mucho y nos deja como muy reflexivos siempre, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias, Adrián. Será un gusto que vuelvas a estar con nosotros. Yo quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, a vos, Vanessa, en particular, en principio por la convocatoria, y segundo, felicitarlos porque lo que digo es la tarea que vienen desarrollando en el tiempo, aún en contextos difíciles, la verdad que es bienvenida. Yo lo sigo permanentemente a través de las redes, digamos, ¿sí? Y bueno, y les auguro en la próxima jornada que tengan, en la presentación del libro de mi querida amiga y maestra, porque la verdad que es una maestra, Graciela Gardiner, así que probablemente quizás también pueda participar de ese encuentro, ¿sí? Y bueno, por último también agradecerles a quienes están del otro lado en forma virtual por prestar su tiempo, por estar, ¿sí? por acompañar, digamos, ¿sí? Y por escuchar, bueno, estas cosas que realizamos, estas actividades que realizamos en términos generales nosotros peritos, ¿sí? Desde mi parte, muchísimas gracias, gracias, y bueno, nos vemos en la próxima, ¿sí? Muchas gracias, Adrián. Esperamos muy pronto tener encuentros para poder dialogar y darnos un gran abrazo. Muchísimas gracias, Adrián, Guillermo, Alberto, Laura, Mariela, Tania, Valeria, Yesenia y un par de personas más que estuvieron aquí de forma intermitente. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima. Excelente fin.